Cada fin de semana, miles de familias atraviesan largos caminos, llenos de incertidumbre y dolor, para ver a sus seres queridos tras las rejas. Algunos no son delitos comunes, como los que salen todos los días en las noticias. Sino por pensar diferente. Yo, Jehová, te llamo en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por la luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de las cárceles a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Después de la vida, la libertad es el derecho humano por excelencia. Derecho humano que fue avasallado en esta persecución por ideas. No solo matan a gente que protesta, a otros los encarcelan acusándoles de disturbios. A otros los terruquean como si la vida y la libertad no valieran nada. Le podría pasar a tu hermano, a tu padre, a tu pareja. Es una incertidumbre brutal que tenemos que tragar en medio de tanta injusticia. Yo soy de Ayacucho, Huancazancos, y desde muy niña he participado en asambleas, cabildos abiertos, en actividades como faenas, nincas, ainis, asimismo actividades culturales y artísticas. Elegí la carrera de psicología, me especialicé en la psicología social y creo que desde entonces la universidad ha sido el escenario en la que con mayor conciencia y con mayor conciencia política propiamente he sido activista social y política. He sido elegida como vicepresidenta en el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. Esta es una organización la más grande de toda la región que aglutina a varios gremios como federaciones, sindicatos, colectivos. Esta organización aglutina a todas estas bases y trabajamos colectivamente en defensa de los derechos de la población ayacuchana. Yo estudiaba filosofía. Mi inclinación siempre ha sido estudiar a profundidad temas del pensamiento, análisis de la sociedad. Yo soy de San Marcos. Como un estudiante universitario de San Marcos, he participado en los gremios. También hacía eventos académicos que hablaban sobre la situación nacional, algunos eventos incluso culturales, eventos por el 8 de marzo, que luego han sido tomados como elementos de convicción para demostrar de que toda actividad política es una actividad terrorista, ¿no? Y yo he sido detenido 2 veces. Una primera vez se me imputa haber colgado una banderola y a partir de colgar una banderola que cuestionaba un juicio, se planteó en mi acusación como si yo fuera parte de una organización terrorista. Hay una ley que impide que los que han sido procesados, solamente procesados, ni siquiera sentenciados, puedan ejercer la docencia. Y la principal actividad para un estudiante de filosofía es ejercer la docencia, no hay más en el Perú, no como en otros países. Me preparé en el penal y postulé a San Marcos nuevamente, ingresé y empecé a estudiar Derecho. Estudié 1 año de Derecho, luego sobrevino la pandemia, nos detienen nuevamente a mí
y a otras personas, casi 70 personas, en el llamado Operativo Linco. Entonces, ese contexto de crisis, de protesta y de lucha en concreto es que nos ha llevado a nosotros como dirigentes sociales a participar activamente en la problemática social nacional, pero debido a ese insaciable deseo de poder de este régimen en la que perpetró matanzas, heridos y encarcelados, nos utilizaron como carne de cañón prácticamente, ferruqueándonos y exponiéndonos de manera mediática para justificar esas acciones ilegales de parte de este gobierno. Y así empezó el caso Olimpo, con nosotros detenidos una madrugada, donde entraron a nuestras casas. En el caso de una familia que estuvo ahí, mamá, papá, hija, los apuntaron con fusiles a las madres, ¿no? Y llegar a la DIRCOTE fue ir encontrando personas, algunas conocidas, algunas que no conocías de ningún lado, no saber si estabas al costado de un policía que podía usar todo lo que tú digas en tu contra, no saber si tu abogado iba a poder defenderte. Particularmente mi abogado del primer proceso, que es un abogado que atiende a luchas sociales, a causas del pueblo, también está detenido. El pasado 12 de enero del 2023 me detuvieron en una calle concurrida de Ayacucho. Desde el primer momento fue una detención abusiva, arbitraria. Me condujeron hacia el cuartel Los Cabitos, una zona en la que décadas atrás era un centro de tortura y desaparición. En esa trayectoria hacia el cuartel Los Cabitos me insultaban, me golpearon también. No bastó con todo ello, nos transportaron en un avión de guerra. Al conducirnos a la ciudad de Lima, en la que estábamos sumamente resguardados por militares armados, policías también armados. Llegamos en la madrugada hacia la DIRCOTE, nos expusieron ante los medios de comunicación. Nos dijeron desde terroristas, asusadores, vándalos y una serie de calificativos que obviamente incrementaron la impotencia y la indignación nuestra, puesto que éramos y somos dirigentes sociales elegidos y no hemos cometido ningún delito. Entonces, en celdas unipersonales de la DIRCOTE habían 2, 3 personas, y los que no llegábamos a entrar fuimos trasladados al frente, a la DIRINCRI. Y en la DIRINCRI no hay celdas unipersonales, sino que fueron en calabozos que compartíamos con, me parece, 13 personas, 10 personas, pero eran celdas con condiciones de salubridad infrahumanas. Fuimos trasladados a la Dirandro, también había celdas, también estábamos agrupados con más personas incluso. Fuimos trasladados a la DIRCOTE, pero a los calabozos de lo que antes era el Sexto. Esos calabozos antiguos que son celdas que realmente, yo que soy de tamaño pequeño, entro a las justas, mis compañeros que eran más grandes, se les salían los pies por las rejas porque eran celdas bastante angostas como un celular. Me han conducido a un penal de máxima seguridad. Este penal en la que se supone están las personas más peligrosas del país. Me obligaron a vivir con personas con problemas de salud, TBC y otros problemas. He estado con personas con problemas de adicciones y graves de conducta también, ¿no? Entonces, ha sido una configuración de tortura, considero yo, lo cual ha generado problemas de salud, ¿no? Salud física y psicológica que hasta hoy estoy lidiando. No es fácil para un niño como es mi sobrina, una niña como es mi sobrina y mi hermana, menores de edad, menos de 10 años, ver que la policía entra con fusiles y que tienen a su hermano enmarrocado. Es un choque emocional bastante fuerte, traumático incluso. En las relaciones amicales también, porque hay amistades que se entiende la situación de no me quiero involucrar porque no quiero tener problemas, porque genera problemas en tu ámbito laboral, académico en general, posibles trabajos, y finalmente la situación que muchos hemos tenido al inicio, al salir, o incluso hasta ahora algunos, es de no encontrar trabajo por el estigma
Yo creo que el mismo hecho de mi detención y de estar inmersa en este proceso legal es ya un tipo de violencia estatal, en una violencia estructural. Llegaron, además de aplicarme violencia psicológica, violencia física, porque me agredieron, también me aplicaron violencia sexual en la modalidad de tocamientos indebidos. Esto ha sido sumamente grotesco, humillante. Han pretendido reducirme de la peor manera, ¿no? Porque, repito, en ese momento no teníamos la presencia de un fiscal, no había un documento que nos hayan otorgado de la orden de detención. Todos los policías estaban vestidos de civiles, además que el mismo juez de Ayacucho intentó ingresar al cuartel de Los Cabitos y tampoco le dejaron. El terruqueo ha sido un recurso muy manoseado, muy tocado convenidamente por aquellos que pretenden mantener el status quo. Que ciertamente somos radicales porque vamos a la raíz de problemas, pero no radicales en el sentido de que vamos a incendiar algo, o sea, vamos a golpear, o que consideremos la violencia como el primer medio para solucionar las cosas, ¿no? Definitivamente no. Los procesos por terrorismo forman parte de la política del estado de persecución, que ahora lo conocemos como terruqueo, porque se ha generalizado en toda la sociedad, ¿no? La situación política no es contra un grupo determinado, es contra todos los que se oponen a determinado modelo. Ahora hemos visto que han sido procesados jóvenes en Ayacucho, que están enfrentando un juicio, jóvenes en Cusco que ya han sido encarcelados, y el ejemplo también está con los abogados de las Bambas que fueron detenidos, ¿no? ¿Por qué? Por representar a un grupo, a un sector social que luchaba contra la minería. Primero, y eso es algo que siempre he pensado desde que empezó todo este tema del terruqueo, que yo lo conozco en toda mi vida adulta, y es dos cosas, ¿no? Una, la generación o la creación de un enemigo invisible que permita meter miedo y control. El terruqueo va desde decirte terruco hasta poder encasillarte políticamente como un enemigo. ¿Y por qué vulnera un derecho? Para mí es por la gravedad, en el caso del terruqueo específico, de la imputación o de la acusación que te hace y cómo esta pasa desapercibida por la sociedad, como si ser un terrorista no fuera algo grave, o que yo diga a alguien terrorista no fuera tan grave como si le dijera ladrón, que ya afecta los derechos y además que son cosas que están reguladas en el Código Penal como prohibidas. Pero lo más grave, y creo que termina de enlazar lo anterior, que el enemigo común, el poder afectar tu honor como persona, tu dignidad como persona, es el poder no aplicarte las reglas del sistema de justicia, del debido proceso, e incluso, para hacerlo en corto, poder aniquilarte o terminar con tu vida sin que tengas la protección que el Estado debe garantizar a todo ciudadano, ¿no? Entonces es parte de un tema sistemático, porque no es solamente decirte terruco o terruquear, es eliminar tus derechos y poder ser abatido en un determinado conflicto bajo la lógica en lo que algunas personas creen que es en nombre de la nación peruana, del Estado peruano, como si eso hubiera sido predefinido en algún momento de la historia, y sabemos que no. O sea, somos un país tan diverso que no tenemos un acuerdo en lo que debemos ser. Entonces, al que piensa diferente y se opone a lo que, no sé, se podría entender como un proceso de occidentalización normal o común, o que ha sido común en estos países, está en contra a este ruco. Es el sindicato de este ruco, es de comunidad de este ruco, es indígena este ruco. O sea, el terrorismo solo se reconoce al terrorismo subversivo, al terrorismo que considera que al poder no hay que llegar a través de las elecciones, sino a través de las armas. Ese es el único que se puede terruquear. Pero si el Estado genera un grupo paramilitar y ejecuta gente, son capaces de sostener que eso no es terrorismo, que eso son acciones heroicas. Pero la gente piensa, y está relacionado con lo anterior, que solo existe terrorismo subversivo, que además eso está asociado con todas las posiciones de izquierda, como si la izquierda no hubiera sido perseguida también por los terroristas. Entonces ahí viene un tema muy importante como el trabajo que estás haciendo, que es de difusión de información, que se entienda muy bien. Además, querer hacer el link de que a quienes
me incluyo, nos terruquean en el 2025, es lo mismo que terruquearte en los contextos noventeros, que incluso era riesgoso. Porque si vemos ahora las injusticias que se cometen y las podemos advertir a raíz de la tecnología, yo no me quiero imaginar a quienes metían a la cárcel en los 90. Porque si cualquiera te terruquea hoy día, cualquiera te terruquea en los 90. Y si no le cuadrabas a alguien, seguramente te ibas preso. Y por eso el más indultador es Fujimori, porque metieron gente a la cárcel hasta por gusto. ¿Pero para qué la metían? Para gestionar el terror, para que no pensaras distinto, para que ni siquiera fueras señalado y estuvieras calladito en tu casa, en tu juego. Y es parte de tener a la gente ahí. El terrorismo puede venir del Estado, puede venir de la izquierda, puede venir de la derecha. Son acciones de terror. Hay que saber identificarlas, pero no están asociadas a ideologías políticas. La gente no entiende además que lo segundo más importante después de la vida en los derechos de las personas es la libertad. Piensan que la libertad es algo disponible. Piensan que generarle antecedentes penales a alguien para poder obtener algún tipo de beneficio económico menor es algo razonable en una sociedad en la que el empleo es precarizado y eso va a determinar que nunca más pueda ser contratado en un empleo decente. Volviendo a lo de Cuyo Grande, lo que yo veía y mi opinión personal era que básicamente estabas viendo un levantamiento ciudadano y lo que el Estado buscaba era acciones concretas de criminalización para hacer la propaganda respecto a lo que te iba a suceder si protestabas. Y eso es grave, porque lo que están afectando es tu derecho a la protesta y la libertad que como ciudadano tienes de protestar frente a tus autoridades y no necesariamente con violencia. Yo soy hija de Ruth Paredes Cos, injustamente condenada en el juicio Perseo, en la cual la han condenado a 15 años de prisión. Mi madre es una persona, una administradora de profesión que tiene una posición política firme y ella cree firmemente que la sociedad debe sanar sus heridas con una amnistía general. Ella cree en la reconciliación nacional con esa metodología, cree también en paz, justicia y desarrollo, cree que este país tiene que tener una nueva constitución, pero por eso se le ha condenado. Se le ha condenado por el hecho de que ella encontró en otras personas también una posición política parecida y se organizó. Me he formado como una abogada para poder ser abogada de mi madre. Tenemos conocimiento y también hemos defendido a casos de los compañeros y hermanos del sur, tanto de Puno, de Cusco, Ayacucho, Andahuayla, Sabancay y diversos otros en los cuales se les procesa por afiliación y por apología al terrorismo. Y más aún ha aumentado los casos de terruqueo en la dictadura Boluarte, ¿no? En estos momentos es completamente desconocida la cantidad, pero sí es una responsabilidad que posterior a este régimen se pueda aclarar las cifras. En el caso Perseo, lo que ha ocurrido es que es una sentencia y es la primera sentencia posterior al conflicto armado interno que se condena a personas sin cometer delito por la ley 25475, el artículo 5. Va a ser usada esa interpretación de condena en todos los demás casos de terruqueo que existen en el país. El derecho penal del enemigo es una teoría alemana que nace en el fascismo, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que dice que para poder predominar el control social y la seguridad nacional como bien jurídico, no se puede dar derechos a todos. Tiene que darse derechos solamente a unos pocos porque siempre tiene que haber un poder sobre los que evidentemente se consideren enemigos. Quien no tiene posición política no es un enemigo para el Estado, pero quien sí tiene una posición política disidente para el Estado sí es un enemigo del Estado. ¿Qué pasaba en los años del conflicto armado interno? Obviamente hubo jueces sin rostro, jueces que no tenían una imparcialidad, que obviamente iban a los procesos a simplemente sentenciar, condenar sin pruebas a criterio de conciencia, ¿no? Ya posteriormente a las acciones de inconstitucionalidad, ¿qué pasó? Que ya se eliminaron estos tribunales sin rostro. Por eso es que hubo muchas personas absueltas o también pues indultadas, ¿no? Hubo muchas mujeres detenidas, el 80% fueron violadas con una tortura sexual enorme, en la cual no era, ¿no? una
situación en la que prevalezcan los derechos humanos, sino por el contrario, la estrategia estatal era tomar el cuerpo de la mujer como territorio de guerra. El cuerpo de la mujer era un territorio de guerra que los militares utilizaban con tortura sexual, con obligación a la prostitución, con trata de personas. En el capítulo 5 de la Comisión de la Verdad y Reconciliación se relata cómo es que las mujeres procesadas por el delito de terrorismo eran tratadas completamente torturadas en todo el proceso en el cual han estado detenidas. La pregunta es, en estos tiempos en los cuales el conflicto armado interno ya paró, no existen más grupos subversivos, fueron derrotados, ¿debe aplicarse el derecho penal del enemigo? Claramente que no. Y obviamente estamos en una distopía. Lo que existe es una realidad utilizada a una situación temporal anterior de 30 años y no es posible. El terruqueo, este estigma de que los que protestan son vándalos, una serie de calificativos que no corresponden, son evidencia de un Estado autoritario, de un Estado que ha violentado el debido proceso, que también infringe la presunción de inocencia y que nos exponen ante los medios, ante la sociedad en conjunto, como si fuésemos personas peligrosas. Y nosotros sabemos que no es así, ¿no? Quienes salen a protestar, a luchar, nuestras hermanas en Puno, en Cusco, Apurímac, ahora en Arequipa, o sea, son parte del pueblo que con demandas claras, ¿no?, en defensa del ambiente, de los derechos, salen a protestar. Y esto no debe ser razón de terruqueo, de estigma y mucho menos de encarcelamiento por razones de ideas. Creo que es necesario hacerle frente uniéndonos, ¿no?, trabajando juntos por construir una sociedad realmente democrática, sin persecución política, sin persecución por ideas. Posible que haya periodista y voz del